Estimados alumnos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos al taller de gestión de las relaciones públicas privadas, un tema que tiene que ver, por supuesto, con lo relacionado al manejo de los proyectos de inversión bajo esta modalidad privada pública. Queridos alumnos, para comentarles que en esta ocasión vamos a desarrollar una serie de talleres a lo largo de varias semanas, donde vamos a ver todo el tema relacionado a la gestión pública. La competencia que vamos a desarrollar en estas clases, queridos alumnos, es que ustedes sepan identificar qué es una APP, una gestión pública privada, así como también los proyectos activos y la otra modalidad de los proyectos de inversión, los obras por impuestos. Este tipo de proyectos de inversión pública, queridos alumnos, se permite conocer las fases de lo que es planeamiento, programación, formulación, estructuración, transacción y ejecución contractual. Todo esto es lo que vamos a ver en esta clase. Y bueno, hay que ver el tema, como la asociación pública privada y como el tema de las OXIs, que son las obras por impuestos, vienen a ser modalidades para realmente nosotros poder ejecutar un buen financiamiento en nuestro proyecto de inversión. Por ello, vamos a preguntarnos en un primer momento, ¿cómo se relaciona la ética con la gestión de las asociaciones públicas privadas y las otras modalidades en los proyectos de inversión? Bueno, el tema de la ética, queridos alumnos, es un tema clave porque recordemos que estamos trabajando con entidades privadas donde el manejo pues, de los recursos, el manejo de este recurso económico se encuentra en juego. Es por ello que los servidores civiles deben de saber aprender a gestionar las modalidades de promover este tipo de inversiones para disminuir esas brechas de infraestructura y servicios que se tienen, ¿no? Los principios éticos que tienen que conocer pues, los gestores y los funcionarios es el principio, por supuesto, de imparcialidad, la probidad de los recursos públicos, como les mencionaba, ¿no? De eficacia, eficiencia y sobre todo los últimos dos, el principio pues de rendición de cuentas y el principio del buen trato al ciudadano. El principio de rendición de cuentas es clave porque tenemos que saber que debemos demostrar y sobre todo ser muy transparentes en el manejo de esta información privada y pública. En primer lugar, tenemos que conocer el marco normativo e institucional de las asociaciones públicas privadas. Bien, para ello, ¿qué podemos decir sobre este tipo de definición de este tipo de proyectos, ¿no? Las APPs, para hablar de manera resumida, se consideran, por supuesto, proyectos cuyos objetivos tienen dos finalidades. Una finalidad para desarrollar la operación y el mantenimiento de una nueva infraestructura, o el mejoramiento u operación y mantenimiento de una ya existente, ¿bien? O ya sea para el tema de la prestación de un servicio. Recordemos que nuestros proyectos de inversión tienen pues dos finalidades, ¿no? El tema relacionado a los servicios y el tema relacionado al tema de infraestructura. Luego queremos comentarles que el inversionista es quien asume temporalmente, ¿no? Las principales actividades del proyecto. Y por lo tanto los riesgos vinculados a estas lo vamos a mostrar al último de esta clase. Muy bien. Sobre el tema de infraestructuras, hay que saber que las APPs son creadas para mejorar las infraestructuras, ¿no? ¿Qué infraestructuras nos referimos? Por supuesto, las redes viales, multimodales, vías férreas, pueden ser aeropuertos, puertos, plataformas logísticas, infraestructura de todo tipo de modalidad, ya sea una infraestructura de recreación cultural, penitenciaria, de riego, de salud, de educación y muchas más, ¿no? Y sobre los servicios públicos, tienen que ser los servicios que utilizan los ciudadanos, como por ejemplo el tema de telecomunicaciones, energía, alumbrado y agua y saneamiento, como el tratamiento de residuos. Entonces, hacia eso va el trabajo de las APPs, de las acciones públicas privadas. ¿Cuáles son las necesidades de intervención de infraestructura? Bueno, realmente el Perú, en los índices de infraestructura pública, estamos en uno de los puestos medios para abajo. Nos encontramos en el puesto 85 de 137 países, donde el índice de competitividad global y sobre todo el indicador de calidad de infraestructura se encuentra de medio para abajo. Bien, hay otro estudio, la Asociación de Infraestructura, nos comentas que en el periodo la brecha de infraestructura ascenderá pues a 159.000 millones para los próximos años. ¿Qué le falta al Perú mejorar? Miren que el tema de infraestructura es un tema muy trascendental, puesto que con infraestructura se puede hacer otros servicios, pero por ejemplo, el Perú necesita pues mejorar las inversiones en tema de transportes, en tema de telecomunicaciones, en energía, en salud, principalmente, ¿no? Todo eso de acá pues se lleva el 80% de toda la torta, ¿no? Así que brecha de infraestructura es lo que nos falta mucho mejorar. Pero para ello nosotros tenemos un plan nacional de infraestructura para la competitividad, donde las asociaciones públicas privadas tienen un rol fundamental, ¿no? Se publicó este plan de infraestructura, bien, en el cual pretende desarrollar el mercado interno, o sea, buscar a los proveedores nacionales principalmente, buscar a estos proveedores nacionales
a estos consumidores nacionales y más para que se encarguen de hacer esta infraestructura. También fomenta el acceso al mercado externo, como también, por supuesto, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y es que hay varios tipos de infraestructura. Solamente ustedes piensen en el distrito donde ustedes se encuentran viviendo. Hay muchas redes viales, hospitales, postas, ¿no? Comisarías, de todo tipo, de todo nivel que se requiere, por supuesto, mejorar o crear. Este Plan Nacional de Infraestructura de los alumnos ha identificado grandes brechas en el país, ¿no? De acuerdo a la OCDE, a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, lo que nos falta es mucha inversión en la infraestructura de transportes, por ejemplo, ¿no? El tema de puertos, aeropuertos y más, son uno de los más altos niveles de inversión. Lo mismo con saneamiento. Recordemos que tenemos mucha brecha de saneamiento a nivel nacional, a nivel local y provincial, como el tema de salud. Entonces, el 44% de la brecha se concentra en el sector transporte, seguido de saneamiento, salud y agua. ¿Cómo podemos acortar esta brecha de infraestructura? Entonces, acá empieza justamente el tema de las APPs, las asociaciones públicas privadas. Ha nacido aquí, ojo, la materia, por supuesto, de estas APPs que ayudan enormemente a reducir estas grandes brechas de infraestructura. Y es que para ello, hay que comentar, queridos alumnos, lo que debemos de hacer es mejorar la infraestructura y más. ¿Cuál es el problema con la infraestructura? Realmente cobertura baja, calidad baja y fiabilidad baja. Y nos referimos, por supuesto, a las municipalidades, nos referimos, por supuesto, a las entidades públicas, quienes pues tienen bajo presupuesto, y no solamente el tema de presupuesto, sino también el tema de la calidad. No es como las necesidades de los ciudadanos. ¿Qué genera esto, no? ¿Cuál es la raíz de esto? Fondos insuficientes, mala planificación y selección de los proyectos, servicios ineficientes, ineficaces y mantenimiento inadecuado. Y las APPs, las asociaciones públicas privadas, ¿cómo pueden ayudar justamente ante estos problemas? Fuentes adicionales de financiamiento y financiación, análisis e innovación del sector privado, experiencia incentivos del sector privado enormemente y más. Entonces, para mejorar ello, hay que mejorar también la capacidad y la gobernabilidad del sector público. Entonces, vemos cómo las APPs sí tienen un rol fundamental en los problemas de infraestructura. Las APPs ofrecen ventajas significativas sobre otras modalidades. Miren, la eficiencia, por supuesto. La APP lo que busca más que nada es mejorar los recursos para lograr buenas construcciones. También lo que busca también es el tema de calidad de servicio. No solamente está centrado el tema de infraestructura, sino también el servicio. Porque un contrato APP se estructura pues fundamentalmente pensando en la calidad, continuidad y eficiencia del servicio público. Por ello se generan indicadores a ser controlados bajo la supervisión del Estado. Y bueno, claro que sí, las APPs tienen un valor por el dinero, ¿no? De acuerdo a la legislación peruana, el valor por el dinero se debe preservar en todas las fases del proyecto de una APP. Ahora vamos a mostrar el marco legal de las APPs, de las relaciones públicas privadas que debemos de conocer, ¿ya? Por un tema, lo relacionado a lo que es el marco de apertura o de apertura a la inversión, la creación de COPRI, ¿no? Que es la Comisión de Promoción de la Inversión Privada, eso fue realizado hace ya unas décadas atrás. El decreto legislativo de la 674, en el año 92, ¿no? Y en el marco normativo se han creado diversas reformas de los decretos legislativos de la 662, 674, 757 y 758. Y tenemos ojos dentro de la Constitución Política el desarrollo del régimen de lo que es la economía social de mercado. En el año 96 se empieza a crear por primera vez la Comisión de Concesiones Privadas, donde por supuesto ya consideramos a la inversión privada como un ente importante en el mejoramiento de las infraestructuras de las localidades. Bien, con el decreto 059 PC 96 de la PCM. En el mismo año 96, dentro del texto único operativo, se habla sobre el tema de las concesiones de las obras de infraestructura y los servicios públicos. En el año 98, esta comisión se transfiere a la comisión anterior, bien, y en el año 2002, por supuesto, ya tenemos la creación de Proinversión, ¿no? Una Proinversión donde o asume esas funciones del FROPRI, del COPRI, del comité, para realmente empezar a promover la inversión privada. Luego, a partir de año, la promoción de la inversión privada tiene mayor protagonismo con la consolidación de las APPs, porque se creó en el año 2008 la Ley Marco de Asociaciones Públicas Privadas para la generación de empleo y la agilización de los procesos de promoción privada. Esto realmente incentiva mucho la inversión privada dentro de la gestión pública. Bueno, ahora, el tema de la consolidación de la promoción no queda ahí, porque también se ha tenido que crear
diversos comités o especializaciones para hacer seguimiento a esas inversiones privadas. Ahí tenemos la del decreto, la 104/2013, como el órgano encargado de las APPs dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección General de Política y Promoción de la Inversión Privada, una dirección clave e importante. Se aprueba por primera vez en el 2014 el ROP del MEF, como que se alinea a los estándares internacionales. Y es por ello que ahora sí nace pues el sistema del Invierte-P, ¿no? El sistema del SBIR. Muy bien. El SBIR, queridos alumnos, en el año 2015 en materia de arcas privadas y alineamiento a la vinculada de este tipo de proyectos. Pero para la mejora de la gobernanza tenemos pues la calidad de los proyectos en lucha contra la corrupción y los diversos lineamientos. Y luego a partir de ese año en adelante, queridos alumnos, ya tenemos la optimización de los procesos de acciones públicas privadas. Sobre todo, pues tenemos el decreto del Supremo, la 254, y la resolución directoral, la 001/2017, ¿no? Ahí nos dicen cómo elaborar las acciones públicas. Muy bien, ahora, el fortalecimiento de este sistema realmente comienza a partir de año, y miren que aquí tenemos las principales inversiones APPs, acciones públicas privadas, que se trabaja en el país. A partir del año 92 se empieza a considerar mucho la parte de la inversión privada en la gestión pública, con Hierro Perú, que se pudo privatizar 120 millones. Luego Aeroperú, recordarán, en el año 93. Entel, la privatización de Entel con Antamina, prácticamente entre el 94 al 96, y otras entidades privadas como Camisea, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y Brisa Norte, que tenía buenos problemas de corrupción. La línea 2 del metro, desde el año 2014, que ahora justo en diciembre se va a empezar a usar. La banda de Andamóvil, la hidrovía de Amazonas, que todavía son proyectos que tienen para una larga proyección y más. Muy bien, queridos alumnos. Entonces, lo que hemos podido detectar a lo largo de estos años de las acciones privadas es un tema de privatizaciones, concesiones y asociaciones públicas privadas. Lo que tenemos que conocer es el concepto de esta APP de acuerdo al marco legal de la inversión privada. Bien, de acuerdo a la guía de referencia que le estamos trayendo a ustedes sobre el Banco Mundial, la APP es definida como un contrato a largo plazo entre una entidad privada y pública para brindar un activo o servicio público en la que la parte privada asume un riesgo importante y la responsabilidad de la gestión y la remuneración está vinculada al desempeño. Ustedes saben que la materia de los proyectos de inversión, una cosa es la ejecución de la inversión y otra cosa es la operación y el mantenimiento, ¿no? Entonces, el ámbito privado sobre todo se encargaría más que nada pues del mantenimiento y de la operación de estos tipos de proyectos. Muy bien, ahora, de acuerdo al Public-Private Partnership Legal Resource Center del Banco Mundial, también nos comenta un tema relacionado a las APPs, ¿no? Nos comenta que no hay una definición exactamente sobre qué significa asociación pública-privada, pero se podría referir a que es un acuerdo entre el público y el privado, en la que los servicios o las labores que son de responsabilidad del sector público es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos, ¿no? Para lo cual, pues, el sector privado abastece al servicio público o a la infraestructura pública. Otro tema nos comenta que no hay contratos de servicios ni contratos llave en mano, ya que estos son considerados como proyectos de contratación pública, ¿no? Entonces, ven, se van dando cuenta acá la relación de las APPs. Muy bien, ahora tenemos otro concepto de Engel, uno de los famosos estudiosos sobre proyectos de inversión, donde nos comenta en su libro de Economía de las acciones públicas privadas, ¿no? La denomina como un acuerdo mediante el cual el gobierno contrata a una empresa privada para ya sea construir o mejorar obras de infraestructura, así como para mantenerlas y operarlas por un periodo prolongado, por ejemplo, un periodo de gran magnitud de 30 años, ¿no? Como compensación recibe un flujo de ingresos, pues a lo largo de la vida del contrato, al final del contrato el activo vuelve a manos del gobierno, ¿no? Entonces tengamos en cuenta pues los conceptos de esa materia. Bueno, para nuestro sector público y sobre todo el marco legal del Invierte-P, el sector público especifica los requerimientos, ¿ya? Y es el sector privado más que nada el que se encarga de lo fuerte, podemos decir así, la parte técnica. Construye el activo, lo opera y lo mantiene, presta servicios. Pero el sector público pone las condiciones, los requerimientos técnicos de los proyectos, el perfil, la ficha, ¿no? El estudio de preinversión y más. Entonces,
El sector público paga por el desempeño de estos servicios que hace el ente privado, y el ente privado entrega los servicios de la misma, ¿no? Entonces, justamente en esto se ve beneficiados los usuarios, porque lo que se busca es agilizar las inversiones. De acuerdo al decreto legislativo de la 362, hablamos que también es una modalidad de participación de la inversión privada por contrato de largo plazo a través de una entidad pública de uno o más inversionistas privados. Hay que recordar que hay dos tipos de inversión, la de infraestructura como la de servicios. O sea, nos referimos a las brechas de infraestructura como a las brechas de servicios. Lo que tenemos que saber, pues, que el tema de infraestructura pues puede ser infraestructura de riego, de transporte, educación, salud, redes viales y más, ¿no? Y si es servicios, servicios de telecomunicaciones, servicios básicos de agua y saneamiento y más. Entonces, realmente para ese punto está centrado este tipo de asociaciones. Bueno, las modalidades de la APP puede ser un contrato, ya sea para construir, operar, explotar y mantener un activo, ¿no? Hablamos de la construcción de cero de un activo. O también para la operación y el mantenimiento, porque recuerden que no solamente se debe de construir, también se tiene que operar, ¿no? Un contrato de gerencia o cualquier otra modalidad que diga la ley. ¿Qué características tiene unas APPs, unas asociaciones públicas privadas? Bien, bueno, en este punto lo que debemos saber es que hay elevados montos de inversión, ¿no? Para ello justamente nos referimos para magnitudes grandes e importantes sobre esta materia. También mucha participación del sector público, podemos decir un 20-80, más bien el sector privado se encarga de todo. Son contratos de largo plazo, eso sí, de grandes magnitudes, ¿no? Buscan desarrollar una infraestructura pública de servicios clave importante. Ahora, sí o sí hay existencia de contratos o varios contratos, ¿no? Bueno, se establecen los mecanismos de pago, se generan comunicaciones al Estado y se distribuyen los riesgos. Estas son las características de una gestión pública privada. ¿Qué ejemplos tenemos sobre este tipo de modalidades, no? Miren que ya puede ser la construcción, operación y la posesión de un activo, o ya sea para el diseño, construcción, financiamiento, operación y transferencia. Lo que tenemos que buscar es una obra pública tradicional. Muy bien, las asociaciones públicas privadas y los alumnos tienen un tema de transferencia de riesgo, ¿no? Dijimos que las entidades privadas, sobre todo, asumen el riesgo de ese proyecto de inversión, para lo cual tenemos que saber de una adquisición tanto convencional como de una adquisición, por supuesto, de proyectos por fondos de inversión y más. Mire, en el primer caso, vemos este gráfico donde la caja, más que nada, pues hay un alto monto de inversión, ¿no? Un alto monto de inversión a lo largo del tiempo, donde este año es justamente donde hay más alto monto de inversión. Pero lo que se busca es operar y mantener el proyecto y mantenerlo estable, ¿no? Por lo que dure el proyecto, 20, 30 años, ¿no? Ahora, por tipo de adquisición basada en el resultado, más que nada, pues el pago depende del desempeño del servicio, ¿bien? El comportamiento de las acciones de mantenimiento que los alumnos puede variar, porque nuestras APPs pueden ser para construir, para rehabilitar, para mejorar, también hablamos, por supuesto, para operar y más. ¿Por qué promover las APPs en el Perú, no? Esto es una modalidad que tiene ya décadas atrás, sobre todo en el ámbito de las regiones y las localidades, ayuda muchísimo a los alumnos. Yo quiero comentarles, por ejemplo, el puente en Chilina, en Arequipa, es una APP entre la municipalidad y el BCP, ¿no? Si no hubiera sido por el BCP, ese puente probablemente no hubiera sido creado. Pero lo más importante es que hay un alto déficit de inversión pública en las regiones y en las localidades. Bien, el gobierno nacional invierte, el gobierno regional invierte también, pero en las localidades y provincias ahí es donde hay una gran brecha. También, por supuesto, que generan el empleo, ¿no? La construcción de estos grandes proyectos generan un efecto multiplicador del empleo. Contribuye a reducir esa brecha de infraestructura o ese déficit de infraestructura que hemos visto al inicio. Es una fuente de financiamiento adicional a los proyectos públicos que la deberíamos de considerar nosotros que trabajamos en el Estado y asegura mejores servicios públicos beneficiando a la población. Bien, ¿qué ventajas tenemos sobre esta materia? Mucha sostenibilidad de los proyectos. Como las entidades privadas saben manejar lo que son proyectos, ¿no? Saben lo que es la gerencia de proyectos, pueden administrar los proyectos de mediano y largo plazo. A veces, pues, las entidades públicas carecen de ese conocimiento. Importante porque los riesgos de proyectos se comparten, pero podemos decir que más que nada lo asume el ente privado y mucha mejora en la calidad de los servicios. Por ejemplo, acá tenemos pues el terminal de los contenedores del Muelle del Sur, uno de los ejemplos de APPs.
el mismo MUI de Sur, el aporte internacional de Jorge Chávez, de todas maneras, y más. Bueno, ustedes que trabajan en las entidades públicas, puede ser que trabajen en el área de inversiones de su entidad y más, ¿qué consejos le podemos dar sobre esta materia, ¿no? Primero que el equipo del proyecto, nos referimos a los profesionales que administran el proyecto, deben tener los recursos necesarios para el personal, presupuesto, el tiempo, para preparar, adjudicar y gestionar proyectos como programas, ¿bien? Porque son programas, son proyectos de gran magnitud, van a durar muchos años, va a haber muchos programas y más, ¿bien? Ahora, los asesores ayudan enormemente aquí, ¿no? Ayudan enormemente a manejar los recursos, a gestionar a los consultores, para lo cual vamos a utilizar diversos criterios, cualitativos como cuantitativos, para ver qué tanto podemos seleccionar a los consultores, ¿bien? Y también hay que evitar reinventar la rueda, queridos alumnos, porque los recursos disponibles en el Perú, ¿no? Como Proinversión y el MES, logra adaptar las mejores prácticas internacionales ya existentes. Otro de los consejos claves es que hay que buscar estandarizar documentos de proyectos y centralizarlos en los procesos de evaluación y aprobación. Al final, cuando los proyectos de inversión acaben, vamos a tener que evaluar de principio a fin todo el proyecto de inversión. Hay mucha documentación, muchos puntos más que tenemos que revisar. ¿Qué errores hay que evitar cuando se nos presenta una oportunidad de asociación pública privada, ¿no? Cuando no sea la ruta de licitación más adecuada para el proyecto, hay que evitar, ¿no?, usar una asociación pública privada, ¿no? Por temas contables, las asociaciones públicas privadas puede tener un problema, ¿no? Porque la entidad privada se encarga realmente de todo, ¿no? Antes de que la política pública en el sector sea estable, evitar una asociación pública privada, ¿no? Cuando no haya una necesidad, por supuesto, una demanda por el servicio de largo plazo, ¿no? No vamos a hacer un proyecto de inversión para un problema público que se puede resolver rápidamente. Tiene que ser para problemas estructurales, ¿no? Sustanciales, ¿no? Cuando el activo fijo requiera cambios de importantes o periódicos o esté sujeto a obsolescencia, ¿no? Cuando veamos, pues, que el manejo de ese muelle que tenemos en nuestro distrito, en la provincia, requiere mejorar, ahí puede ser la posibilidad de hacer una EPP, ¿no? Cuando el proyecto es muy pequeño o muy complicado, o cuando el sector privado no sea capaz de manejar los riesgos transferidos, ahí no hay que hacer adhesiones públicas privadas. Hay que evitar visitar proyectos antes de que estén listos, tener autoridades ejecutoras, aprobar sin suficientes recursos humanos, ¿no? Y es que el INVIERTP va a evaluar este proyecto APP, ¿no? Y deben de contar con el perfil profesional para establecer. Bueno, aquí, queridos alumnos, lo que tenemos que saber en las relaciones públicas privadas es un término importante: las responsabilidades. Bien, no solamente se trata el tema de quién la administra, sino saber qué administra. Bien, qué administra. Implementar una APP con éxito requiere una variedad de habilidades y conocimientos, sobre todo técnicos, ¿no? Muchos conocimientos técnicos, ¿no? Dependiendo del tipo del proyecto. Los organismos gubernamentales y las personas responsables de implementar necesitan, por supuesto, comprender las necesidades del sector en particular. Si ustedes quieren hacer un proyecto relacionado al tema de salud, por ejemplo, debemos conocer las normas técnicas, debemos conocer el marco legal en salud, el tema del Reglamento Nacional de Identificaciones, por ejemplo, y más, ¿no? Habilidades sobre la evaluación económica y financiera de proyectos APP. Tenemos que ser especialistas o expertos en proyectos de inversión, contratos de proyectos de infraestructura financiados por obra privada, ¿no? Porque en estos contratos vamos a hacer seguimiento al contrato y las responsabilidades que aparecen en el contrato es lo que tenemos que verificar. También, no solamente en la estructura del contrato, sino también administrar el contrato, ¿no? Le llaman gestión contractual, debemos de saber sobre gestión contractual y también la experiencia en negociar en el sector privado. Bueno, ¿quiénes participan en las APPs? De todas maneras, la autoridad contratante, el MEF, la unidad de APP, como los órganos reguladores, ¿bien? Un proyecto de APP tiene esta estructura. Miren que el organismo gubernamental, ¿no?, tiene un acuerdo APP con esta empresa, ¿no? Esta empresa, por su lado, ¿no?, tiene inversionistas de capital que les interesa ese proyecto público, ¿no?, de gran envergadura. Para lo cual, pues acá, entre los inversionistas y la empresa, hay acuerdos de accionistas. Y con los prestamistas, de igual manera, ¿no? Esta empresa se puede encargar de dos cosas: o ya sea de la construcción del proyecto de inversión,
o ya sea pues también de la operación y mantenimiento del proyecto de inversión, ¿no? Entonces vemos acá realmente el relacionamiento de cada uno de ellos. La clasificación de las APPs, tenemos que saber que hay diversos tipos de origen, las autofinanciadas, la de iniciativa estatal, iniciativa privada, ¿no? Hay que conocer pues que los proyectos autofinanciados llegan, por supuesto, no deben superar el 5% del costo total de la inversión, ¿no? Nos referimos para aquel APP en la cual pues tenga la capacidad propia de generación de ingresos. Si es cofinanciado, hay que saber que es tanto pues el diseño del proyecto como el InviérteP quien se encarga pues de administrar cada uno de ellos. Hay que saber también que hay un tema de garantías financieras, ¿no? Garantías financieras vigentes otorgadas pues a los contratos de APP. Y analizar también el autofinanciamiento y la evaluación de compromisos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el caso de los proyectos, ¿no?, de IMA, donde varios de esos tipos de compromisos lo asume la empresa privada. ¿Qué principios debemos de cumplir? Competencia, transparencia. Para mí es importante este de acá, el de transparencia, es sumamente clave. Enfoque a resultados nos ayuda enormemente. Y planificación ayuda mucho a una APP a saber qué es lo que se tiene que mejorar en el distrito, en la región, en la provincia. Tenemos la responsabilidad presupuestaria, como también el principio de integridad, valor por el dinero y la adecuada distribución de los riesgos. ¿Bien? Muy bien, el marco de las APPs. Ante ello, vamos a mostrarles ahora, queridos alumnos, cuál es el marco legal que tenemos que nosotros respetar. Hay una política nacional de APP, bien, está una política en la cual todas las oficinas, todas las unidades formuladoras, ejecutoras se tienen que alinear a esta política nacional. Hay unos lineamientos de informe multianual, como los criterios de elegibilidad, bien. Hay unos criterios de puntuación para saber qué APP tenemos que priorizar más, así como los riesgos, la formulación y la estructuración y lineamientos para el diseño de los contratos. Abajo les estamos dejando, ojo, la resolución directoral para que ustedes lo puedan realizar más adelante. No es una APP cuando el único alcance sea pues la ejecución de obras públicas, ¿no? Oferta o instalación, no es así. No es cuando los contratos de compra, de venta o opción de compra de terreno se realizan. No es una APP si nos referimos pues a contratos de arrendamiento, o uso para el desarrollo de negocios privados, no para ninguno de estos casos y más, ni mucho menos para una infraestructura estatal de dominio privado, para una construcción de local institucional, para la permuta de activos, por supuesto que no es. Bueno, esos son en cuanto a las APPs. Vamos a hablar de los proyectos en activos. Hay que saber que los PA, ¿no? Los PA, no es una asociación pública privada. ¿Qué se refieren los proyectos en activos, ¿no? Son proyectos de inversión en los cuales pues, el Estado promueve la inversión privada en activos de su titularidad presentes o futuras y no comprenden recursos públicos ni graves a la entidad. La diferencia es con las APPs, con la de contratación, ¿no? Es totalmente enorme, ¿no? Mira, esta es la contratación pública tradicional, donde más que nada están centrados pues en la obra, ¿no? En la liquidación física, ¿no? La APP se centra no solamente en la obra, sino también en el servicio. La contratación tradicional se contrata pues la construcción de una obra determinada, pero acá podemos hacer actividades, diseño, construcción, financiamiento y operación. El Estado adjudica la buena prueba a un proveedor del sector privado para que construya la obra, ¿no? Y cuente con el riesgo por parte del Estado, mientras que la APP, ¿no? Se le da a un inversionista privado para que lo desarrolle el proyecto y se asignen los riesgos preferentemente del sector privado. Y tenemos, ojo, otras diferencias más. Muy bien. Listo, queridos alumnos. Vamos avanzando un poco más. Quiero comentarles, por supuesto, que dentro del tema de las acciones públicas privadas está exactamente dentro de lo que es el sistema del InviérteP. Bien, el tema del InviérteP es ahí donde nosotros tenemos que revisar con mayor profundidad. Ahora vamos a revisar el tema del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, queridos alumnos, ¿bien? Y sobre todo la Política Nacional de Promoción de Inversión Privada. Y para ello vamos a mostrarles el siguiente video. Este es el puerto de Salaberry, donde las mujeres se han convertido en ejemplo de profesionalismo. Débora es una de ellas. Su historia no es solo de desafío a las alturas como lo demuestra esta mañana al subir hasta lo alto de esta grúa móvil con una altura de hasta 30 metros. Me siento muy feliz y orgullosa de hacer un trabajo que solamente estaba destinado para hombres. Esto es ponerle punch al Perú. Débora empezó su carrera como practicante
y hoy es una de las pocas mujeres en el Perú capaz de manejar estas inmensas máquinas. Es todo un reto, es interesante porque como pueden ver en el Perú son pocas las mujeres que manejan una grúa móvil, no hay límite para seguir avanzando. Sin embargo, como ella, otras mujeres logran destacar en el puerto de Salaberry como parte de una política de trabajo igualitaria. Cuando nosotros tomamos la concesión del terminal en el 2018 nos sorprendimos un poco porque solamente encontramos 3 mujeres dentro de la organización. Tenemos ya una planilla de 235 trabajadores. Dentro de este grupo tenemos un porcentaje muy importante de mujeres, que es el 21%. Nuestro objetivo para el cierre del 2023 es contar con un porcentaje de 25% de mujeres en la planilla de SDI. Pero el puerto multipropósito de Salaberry no solo destaca por su plana laboral. Esta mañana el buque, el excursionista, ha llegado desde San Lorenzo en Argentina. Descarga maíz a través de estas enormes palas metálicas que los operarios, ex estibadores capacitados para su nueva función, se encargan de transportar hasta los nuevos almacenes. Atendemos naves para descarga de maíz o embarque de concentrado de cobre, descarga de fertilizantes. Este es un ejemplo de cómo la concesión por 30 años del terminal portuario, promovida y adjudicada por Proinversión en el 2000, ha dinamizado la actividad del puerto y ha contribuido a fomentar. Salaberry Terminal Internacional STI es administrado por el consorcio de transportadora Salaberry S.A., conformado por las empresas Tramarsa y Naviera Tramarsa. Hemos logrado modernizar la terminal y a grandes rasgos podríamos decir que tenemos terminal para los próximos 30 años con una capacidad operativa de aproximadamente 7 millones de toneladas. Por este terminal portuario llegan para exportación e importación productos como maíz, fertilizantes, concentrados de mineral, entre otras cargas. Su plan para el futuro: contenedores y construir una terminal de hidrocarburos líquidos. En estos 4 años nosotros hemos incrementado la productividad en un 80%, pasando de 250 toneladas por hora aproximadamente al día de hoy mover 450 toneladas por hora. Genera ahorros para el comercio exterior que finalmente redunda en un terminal para los próximos 30 años con una capacidad operativa de aproximadamente 7 millones de toneladas. Por este terminal portuario llegan para exportación e importación productos como maíz, fertilizantes, concentrados de mineral, entre otras cargas. Su plan para el futuro es movilizar contenedores y construir una terminal de hidrocarburos líquidos. En estos 4 años nosotros hemos incrementado la productividad en un 80%, pasando de 250 toneladas por hora aproximadamente al día de hoy mover 450 toneladas por hora. Esta dinámica genera ahorros para el comercio exterior que finalmente redunda en beneficio de toda la población. Cada día más salaberrinos ya disfrutan de estos beneficios. Y es que como parte del compromiso del concesionario, el 3% de sus ingresos mensuales son destinados a un fondo social que ha financiado obras y programas de apoyo social para los ciudadanos de Salaberry. Por estas razones, hoy el puerto de Salaberry destaca como una infraestructura de alto nivel que aporta a consolidar al Perú como una potencia portuaria en América Latina. Muy bien, queridos alumnos, hemos visto esta asociación pública-privada en el puerto de Salaberry, uno de los puertos más importantes dentro del Perú, ¿no? Bueno, la Política Nacional de Inversión Privada tiene como objetivo fomentar la pluralidad entre el sector privado en estas modalidades que hemos mencionado, ¿no? Tanto de PPP como de proyectos en activos. Ahora, siempre está centrada esta política pues para el cierre de brechas de infraestructura. Nosotros tenemos que revisar pues los datos, los indicadores, de acuerdo a nuestro sector, cuáles son esas brechas que tenemos que cerrar. Si ustedes trabajan en el sector de educación, revisen pues la brecha de infraestructura en el sector de educación y también de servicios. También buscan mejorar la calidad de los servicios, como también la dinamización de la economía nacional, ¿no? Porque con el sector privado se puede trabajar mucho mejor. Además, la generación del empleo, la competitividad, la sinergia entre este tipo de proyectos y también asegurar los procesos de promoción realizados bajo este tipo de condiciones. Como política, tiene 6 objetivos en concreto, en los cuales ustedes deben saber. Un objetivo importante y primordial es agilizar esos procesos para elaborar asociaciones públicas privadas, ¿no? Hay un marco normativo transparente, como el segundo objetivo de la política. El tercer objetivo es generar valor por dinero en cada una de las fases del proyecto de inversión, ¿no? Como también la responsabilidad presupuestal y la transparencia de la información sobre el financiamiento en cada nivel.
Y bueno, el objetivo 5 se refiere a la mayor y mejor planificación de la cartera, porque si bien sabemos que nosotros en el Invierte tenemos pues una fase que se llama programación multianual de inversiones, esta a veces pues no está de acuerdo a la realidad. Quienes hacen mejor planeamiento de las inversiones son las empresas, pues. Ellos pues tienen técnicas, ¿no? y herramientas y más, así que podemos mejorar con ellos. Y bueno, así también mejoran también las capacidades y las competencias de los funcionarios sobre inversiones privadas. Quienes integran a este sistema de inversión privada, nos referimos pues a Proinversión, de todas maneras, al Comité de Inversión Privada, ¿no? De Promoción de Inversión Privada. Por el lado de las entidades públicas, tenemos a los ministerios, gobiernos regionales, locales, de todas maneras, como otras entidades que se encuentran en la ley. Como ente regulador, dependiendo del tipo de inversión, tenemos pues al órgano regulador de transporte, de telecomunicaciones, de energía y minas, de SUNAS, lo que es saneamiento, ¿no? Entre otros organismos, quienes van a estar muy presentes también son la Contraloría, como la Dirección General de Proyectos de Inversión Pública, ¿no? Inversión privada. Y así, estos son principalmente quienes están dentro de este sistema de inversión privada. Aparte de comentar que dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? El sistema de inversiones comenta pues que el comité se va a encargar exactamente de la promoción de la inversión privada. A nivel regional vamos a tener un comité de promoción de la inversión privada, como también a nivel de gobierno local. Bien, mientras que Proinversión va a tener comités especiales. La estructura de una oficina de proyectos de inversión, ¿no? Está dentro del Ministerio de Gobierno Regional, el órgano máximo, ¿no? Que es el Consejo Regional Municipal o el viceministro, y el comité, ¿no? Que desarrolla los procesos de promoción privada. El comité es claro, ¿no? El comité reúne, por supuesto, a los principales para elaborar la base o el proyecto del contrato o los documentos necesarios, asume las funciones de la oficina, son responsables de la elaboración multianual de las relaciones públicas privadas, lo conforman más que nada pues la alta dirección, los órganos de línea también, coordina mucho con Proinversión y también conduce, coordina y culmina el proceso de inversión, de promoción de la inversión privada. Bueno, la asignación a este tipo de proyectos, ¿no? Hay que saber pues que hay diversas limitancias, ya sea por nivel, a nivel de ministerio, a nivel de gobierno regional, provincial, local, distrital y más, ¿no? Ojo que acá tenemos pues los diversos tipos de temas, ¿no? Si es a nivel nacional, pues los gobiernos regionales como fondos locales, y si son multisectoriales, acá tenemos la variación de las OITs. Lo mismo con el nivel del gobierno regional. Bueno, acá tenemos algunas de las experiencias de los gobiernos regionales y locales, ¿no? Muy aparte del cual les hemos mostrado en el caso de Salaberry, tenemos por supuesto el proyecto Chavimochic 3, como el de Siguas, ¿no? Estos son proyectos de gran envergadura, de gran importancia, que realmente ayudan y sobre todo dinamiza pues la economía local. Muy bien. Con esto, queridos alumnos, quiero comentarles pues que nuestros proyectos de inversión hay que verlo en cuanto a las competencias de los gobiernos regionales y locales, ¿no? Son ellos quienes ejecutan las inversiones. Y tratándose de las relaciones públicas privadas, este comité aprueba un cronograma para el desarrollo de la información de evaluación como máximo de 20 días. ¿Qué rol tiene Proinversión exactamente en esta materia? Tiene un rol fundamental importante, ¿no? Da una asistencia técnica totalmente relevante, totalmente importante. Proinversión difunde la normativa que se va a utilizar sobre materia de asociaciones públicas privadas. También capacita a los gobiernos regionales, ojo, capacita también a los gobiernos regionales en lo que es APPs, formula el informe multianual de inversiones y como tal brinda asesoría e identificación de los proyectos en la que buscan promover la inversión privada, ¿no? Así que tiene un rol clave e importante. Y bueno, ellos revisan todos los proyectos de inversión, como la cartera, sobre todo si ven tres cosas. El tamaño actual de la cartera de los proyectos de inversión priorizados, ¿no? Los gastos para la promoción y las características del proyecto. El Proinversión en concreto, ¿no? Elabora esto pues a través de un convenio, ¿no? Este convenio, que es con el Consejo Regional o Consejo Municipal, están aquí mostrados lo que son las cláusulas, ¿no? Del convenio, del contrato. Por ejemplo, lo que revisan es las condiciones vinculadas al financiamiento, condiciones para la formulación o reformulación de los estudios, ¿no? Para el desarrollo de las inversiones especiales, contratación de consultores, también se ve en este convenio, el alcance del servicio,
mecanismos disuasivos aplicables pues a las entidades titulares y más. El esquema básico que tenemos que comentar es el siguiente, ¿no? El inversionista de ese proyecto de inversión tiene un contrato con la entidad pública o privada. Pero ese inversionista, detrás de él, tiene pues una relación con los accionistas, que son los que aportan capital, o los financistas, que son los acreedores permitidos. Pero aparte de ello, debe manejar pues proveedores con lo del sector construcción, lo de ingeniería y más. También el contratista de operación y mantenimiento y la relación con los usuarios del servicio, ¿no? Entonces, este pues es el ámbito, es el privado, ¿no? Este es el privado y este es el público. Entonces, ahí se forma esta modalidad de asociación pública-privada. Ahora, dijimos que el tema de asociación pública-privada que tienen participantes, los riesgos lo asume principalmente la empresa, ¿no? Entonces, ellos asumen los riesgos, por ejemplo, de reducir el costo total del proyecto, de proveer mayor valor por el dinero, como garantizar un desarrollo y operación eficiente de este proyecto, ¿no? Ahora, el riesgo, ¿qué significa riesgo, no? Es cualquier incertidumbre que hace que no se cumplan con los objetivos. Entonces, ante un factor de riesgo que se pueda presentar, hay un evento que se genera y puede cambiar la modalidad del proyecto de inversión. ¿Cómo lo podemos definir, no? El riesgo es un cambio impredecible en el valor. Pueden ser considerados también dentro del mundo VUCA, el riesgo como cualquier factor volátil, incierto, complejo o ambiguo. Por ejemplo, cambios en el gobierno, variabilidad de la moneda internacional, ¿no? Los mercados internacionales cómo van variando, problemas sociales, ¿no? Pueden afectar a nuestros proyectos de inversión. Mayor exposición potencial a ganancias o pérdidas como efectos indirectos. Y sobre las características que tenemos que saber de los riesgos es, por un lado, cuánto tiempo va a durar y el impacto que va a tener en el proyecto, ¿no? Un desastre natural es un riesgo, por supuesto que sí, ¿no? Es un riesgo que pasa pues en horas, ¿no? Pero su impacto es de largo tiempo y de grandes magnitudes, ¿no? Otro riesgo puede ser el riesgo presupuestal. Nos falta de repente presupuesto mes a mes, entonces nos afecta enormemente y más. Muy bien, queridos alumnos. Quiero mostrarles por último el video de asociaciones públicas privadas. Una de las formas de cerrar brechas sociales desde el sector público es aliarse con el sector privado. Es lo que llamamos asociaciones público-privadas, también conocidas por sus siglas como APP. Las APP son un mecanismo que tiene el Estado para promover la inversión privada en diversos proyectos que se ejecutan en el país y que se hacen en beneficio de todos los peruanos. A través de las APPs, las empresas privadas realizan una inversión con la finalidad de diseñar, financiar, construir, operar y mantener una infraestructura de servicios públicos por un determinado tiempo. Estas infraestructuras pueden ser plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas desalinizadoras, trasvases de agua, servicios integrales de saneamiento, entre otros. Y no solo se trata de una simple inversión, pues mediante las APPs el sector privado también aporta experiencia, conocimiento, equipos, tecnología e innovación. Es importante resaltar que esta modalidad de inversión se aplica para proyectos de alto impacto. Se ejecuta en las principales ciudades del país que tienen una alta densidad poblacional o en el ámbito rural, siempre que beneficie a múltiples comunidades. Lo más importante de las asociaciones público-privadas es que con la ejecución de estos proyectos se van cerrando brechas de cobertura y calidad de los servicios de saneamiento, y esto impacta de manera positiva en el bienestar de la población. ¿Qué son las asociaciones público-privadas? Las APP ayudan al Estado con apoyo del privado a ejecutar proyectos y brindar servicios públicos de mucha utilidad para todos los peruanos y peruanas. ¿Qué proyectos pueden ejecutarse? En aquellos ámbitos que ayuden al desarrollo de infraestructura pública y servicios públicos, redes viales y multimodales, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, telecomunicaciones, energía, salud, educación, infraestructura penitenciaria, turismo y cultura, agua y saneamiento, y en proyectos de investigación aplicada e innovación tecnológica.
¿Por qué promover las asociaciones público-privadas? Garantizan la sostenibilidad de los proyectos. Los riesgos del proyecto se distribuyen entre Estado e inversionista. Mejoran la calidad de los servicios públicos. Conoce más sobre asociaciones. Muy bien, queridos alumnos. Como dice este taller de relaciones pública-privada, les hemos mostrado el contexto de las APPs, les hemos mostrado también la materia del marco legal, cómo es que funcionan las APPs, cómo es la relación del inversionista con los proveedores, con los clientes y más. Bien, hemos finalizado este taller de gestión de las APPs. Ahora en unos instantes vamos a comenzar el taller sobre políticas públicas. Nos vemos.